Hola, bienvenidos a la sesión número 15. Vamos a trabajar hoy día con sistemas de aire acondicionado, con aplicaciones automotrices. El objetivo principal es poder mostrar las principales características de estos sistemas, por supuesto que aplicados al campo automotriz, hacer algunos comentarios al respecto y tal vez clarificar cuál es el rol de cada uno de los componentes que participan en un sistema de acondicionamiento de aire. Voy a compartir mi escritorio con ustedes para que podamos revisar lo siguiente. Espero que se alcance a apreciar bien ahí, pero lo que tenemos acá corresponde justamente a un sistema de acondicionamiento de aire. Me parece que está bastante bien resuelto esto acá, en términos de que se aprecian, ¿no es cierto?, claramente los componentes que participan en este sistema de acondicionamiento de aire. Ya déjame contar lo siguiente. Primero, existen 4 componentes fundamentales. Y estos 4 componentes fundamentales son los que permiten que se materialice el acondicionamiento de aire en el habitáculo de un vehículo. El primer componente es el compresor. Ahí está, mira, ahí aparece el compresor. El segundo componente corresponde al condensador. El tercer componente es la válvula de expansión, que está un poco escondida aquí, pero ahí la podemos visualizar, la válvula de expansión. Y el cuarto componente ahí está, y es el evaporador. También es interesante mencionar que esto es un ciclo y que siempre se desarrolla recurrentemente, repetitivamente, mira lo que voy a decir, cíclicamente, mientras el refrigerante, normalmente R134A, pasa a través de cada uno de estos componentes. Del compresor, el refrigerante es impulsado hacia el condensador, del condensador es impulsado hacia la válvula de expansión, de la válvula de expansión es impulsada al evaporador y del evaporador vuelve nuevamente hacia el compresor. Por lo tanto, esto corresponde a un ciclo. Además, existen algunos elementos adicionales que cumplen roles que están más bien relacionados con proteger el refrigerante que recircula al interior de las tuberías. Por ejemplo, aquí está el filtro secador, cuya principal función es retener algunas impurezas que pudiese hacer que está recirculando al interior del sistema. Tenemos el filtro polen, cuya finalidad es un poco la misma, con la única diferencia es que retener impureza en el aire que está recirculando al interior del habitáculo. Tenemos en algunos modelos están los calefactores, cuando uno quiere aumentar la temperatura del interior del habitáculo, funciona el calefactor, y si uno quiere disminuir la temperatura del habitáculo, funciona el evaporador. También hay modelos, también hay sistemas de acondicionamiento de aire donde este elemento viene dado solamente a través de uno de estos componentes. Y por otra parte tenemos el fan, tenemos el ventilador, y este ventilador tiene como función permitir la recirculación del aire al interior del habitáculo y que este aire pase a través del evaporador, una superficie fría, y a través de un mecanismo de transferencia de calor por convección, el aire también baje su temperatura y recircula a menor temperatura al interior de este sistema. Ya, déjame cambiar un poco la imagen, que me parece interesante, tal vez mostrarla que viene a continuación. Aquí está, mira. Es un poco lo mismo anterior, pero creo que más en perspectiva real, ¿sí? Por eso que me parecía interesante mostrarlo. Lo primero que quiero mencionar es que aquí está el compresor, ¿sí? Y el compresor lo que hace es permitir que el refrigerante recircule al interior del sistema. Por lo tanto, el compresor succiona el refrigerante desde la salida del evaporador y lo envía nuevamente hacia el sistema. Por lo tanto, como lo comprime, para permitir la recirculación, normalmente aumenta la temperatura, aumenta la presión y este refrigerante se está desplazando en estado gaseoso. En estado gaseoso llega el condensador es una especie de radiador que tiene un ventilador, un electroventilador, como ustedes lo pueden apreciar acá, y está al exterior del habitáculo del vehículo. Y su función es poder disipar este calor. Por lo tanto, ayudados por este electroventilador, aquí se disipa el calor, por lo tanto le estamos sacando energía y se produce un cambio de fase. Es decir, entra como fase gaseosa, mezcla bifásica en el interior y finalmente el refrigerante sale en estado líquido. Ya, este refrigerante va a pasar por el filtro decantador y posteriormente llega a la válvula de expansión. Y esta válvula de expansión es una especie de regulador de caudal. Y el objetivo de este regulador de caudal es poder controlar la cantidad de refrigerante que recircula al interior de este sistema. Si recircula la mayor cantidad de refrigerante, bueno, va a bajar más la temperatura. Si recircula la menor cantidad de refrigerante, va a bajar menos la temperatura.
Y esta regulación principalmente tiene que ver con sensar qué es lo que está ocurriendo con el refrigerante una vez que abandona el evaporador. Ya, por lo tanto, este refrigerante en estado líquido a baja temperatura, mira, pasa a través de este rallador, el evaporador también una especie de rallador, con la única diferencia que está al interior del habitáculo del automóvil. Por lo tanto, esto genera que en la superficie alrededor haya una muy baja temperatura. Y el ventilador, el fan, que está también al interior del habitáculo, lo que hace es tomar el aire y lo obliga a recircular al interior del sistema, pasando este aire por el evaporador. Y al pasar el aire por el evaporador, que está a muy baja temperatura, por un mecanismo de transferencia de calor denominado convección, también baja la temperatura del aire. Y este es el aire que está recirculando constantemente a menor temperatura con respecto a la temperatura ambiente al interior del habitáculo del automóvil. Por supuesto que como el refrigerante cede parte de su calor, tiende a aumentar su temperatura y entra en fase líquida y finalmente sale en fase gaseosa, pasa por este sensor que tiene la válvula, especie de sensor que tiene la válvula de expansión y regresa nuevamente al compresor. Y en el compresor es enviado posteriormente al sistema y esto se repite recurrentemente en el tiempo. Entonces el evaporador lo que hace es absorber calor, por eso el cambio de fase de líquido a gas. En cambio el condensador lo que hace es rechazar calor y por eso el cambio de fase de vapor a líquido. Quiero decir que ambos tienen algunas características constructivas distintas, pero finalmente se trata de un par de una arquitectura muy similar a la de un radiador. Y finalmente quiero mostrar esta imagen. Todo esto está en el recurso aprendizaje que tenemos para esta asignatura, donde podemos ver las diferentes líneas de presión. Nosotros hablamos recurrentemente de la línea de alta y la línea de baja presión. La línea de alta presión es postcompresor. Ahí está, mira, la línea de alta corresponde a postcompresor. Ya está antes de llegar a la válvula de expansión. Y la línea de baja presión, post válvula de expansión, pasando por el evaporador y hasta llegar a la zona de succión del compresor. Entonces tenemos marcadamente una línea de alta presión y una línea de baja presión. Una línea de alta presión con gas y con líquido y una línea de baja presión con gas también y con líquido. Esto es muy interesante desde el punto de vista del mantenimiento y la detección de fallas y averías. Lo revisamos en algunos de nuestros documentos, pero tenemos un juego de instrumentos de medición de presión que justamente se caracterizan porque uno censa la presión que está en la línea de alta y el otro censa la presión que está en la línea baja, y dependiendo de esos valores uno puede generar algún tipo de diagnóstico si es que eventualmente se están presentando algunas anomalías. Entonces aquí nuevamente quiero reforzar el hecho de que el compresor tiene como función permitir la recirculación del refrigerante al interior de cada uno de los componentes del sistema. Este refrigerante es impulsado hacia el condensador. Este condensador, lo quiero mencionar igual, pero no se llama condensador porque condense. En realidad lo que hace es disipar calor y producto de esta disipación de calor hacia el exterior se produce el fenómeno de condensación, pero es una consecuencia de la función que está cumpliendo este condensador. Entonces, en estado líquido, el refrigerante llega a la válvula de expansión, se produce el fenómeno de control en esta válvula y el refrigerante ingresa al evaporador y producto de la absorción de calor que se produce, este cambia de fase, va de la fase líquida a la fase vapor, y en estado vapor, ahí está, mira, donde realizo este control de características del refrigerante, la línea de retorno, temperatura, presión, eventualmente algún grado de mezcla bifásica, si es que se diera, ¿sí? Y posteriormente ingresa nuevamente al compresor y se genera este ciclo relacionado con la manipulación de la temperatura, con el acondicionamiento de la temperatura al interior del habitáculo del vehículo. Oye, yo los quiero motivar para que ustedes puedan revisar los recursos de aprendizaje que están disponibles tanto para la asignatura como para este módulo. Los sistemas de climatización, que son un poco más sofisticados desde el punto de vista del control con respecto a los sistemas de aire acondicionado, difieren justamente por la característica de control que se produce.
pero los componentes son exactamente los mismos: condensador, evaporador, compresor, válvula de expansión, más todos estos elementos adicionales como el fan, como el ventilador, como el filtro polen, como el filtro decantador, conexiones para las líneas de alta y baja y eventualmente algunos presóstatos. Los componentes son exactamente los mismos. Y estos componentes son fundamentales desde el punto de vista del diagnóstico. En la medida que uno pueda generar una lectura de presiones adecuada, es posible también detectar prontamente algunas averías. Así es que los invito a revisar los recursos que están asociados a esta unidad. Y quiero solamente mencionar que hace 10, 15 años atrás, un sistema de aire acondicionado en un vehículo era un lujo. Hoy día los sistemas de acondicionamiento de aire vienen con los vehículos desde, o sea, el desde de una línea de vehículos ya viene con aire acondicionado. Por lo tanto, eso significa que yo me atrevería a decir que la gran mayoría de vehículos que hoy día están ingresando al país vienen con sistemas de aire acondicionado. Oye, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que puedan aprovechar al máximo todo lo que hemos desarrollado de manera conjunta y espero que puedan ir avanzando de la manera que nosotros planificamos sus aprendizajes. Que estén muy bien, se cuidan. Chao, chao.